Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a mi canal Trending Stocks, donde revisamos las acciones más ganadoras de la jornada diaria de la Bolsa de Valores de Nueva York. El día de ayer habíamos dejado la lista de más o menos unas 14 acciones que teníamos en nuestro radar. El día de hoy tenemos una lista también relativamente grande de 11 acciones, de las cuales tenemos a dos conocidas nuestras. Se trata de la acción de símbolo WE y también a la acción de símbolo GNS que han tenido actividad el día de hoy. Veamos entonces, repasemos entonces la relación de las acciones que tenemos en nuestro radar. No sin antes decir que el día de hoy hubo una acción que tuvo una ganancia muy fuerte de casi 340%. Se trata de la acción de símbolo BINO, de símbolo Vino, Gaucho Group Holdings, dedicada a los bienes y raíces diversificados. En todo caso, veamos cómo se tradujo este crecimiento en el gráfico que corresponde a la evolución de la acción. Veamos primero, comencemos el video del día de hoy, revisando las acciones del día de ayer que teníamos en nuestro radar para ver cuál ha sido la actividad que han presentado y ver o detectar alguna oportunidad que hayan podido haber ofrecido el día de ayer estas acciones. Entonces comenzamos rápidamente. Tenemos a la empresa de símbolo VS. VS. Y el día de ayer indicamos que esta acción tenía más posibilidades de caer que de volver a subir, y efectivamente cayó. Como pueden ver, este era el punto técnico a tener en cuenta, y el día de hoy simplemente la acción se desplomó. Ya había ocurrido el breakdown cuando cuando comenzó la jornada del bursátil de la bolsa de valores. A las 9:30 de la mañana ya la acción comenzó valiendo el dólar con 5 centavos, dejando el día de ayer la cifra de $1.65, es decir, una pérdida de 60 centavos por acción justo al inicio de la jornada, y de ahí en adelante la acción ya simplemente tiene un comportamiento plano porque está asumiendo su pérdida, la pérdida que está absorbiendo, digamos, de la actividad del día de ayer, y la acción está tratando de regresar a donde comenzó la actividad especulativa del día de ayer, que incluso le llevó, como habíamos visto, hasta los $3.32. En este momento está en 94 centavos, prácticamente una caída de $2, $2.20, $2.30 por acción. Y todavía tiene un margen más de caída, como podemos ver, ya que el próximo punto cercano de soporte se encuentra en la zona de los 60 centavos, es decir, una caída más de todavía aproximada 30-35 centavos más. En todo caso, considerando que, viendo la actividad del día de hoy, el punto técnico sería la parte más baja donde ha tocado la empresa el día de hoy, que se traduce en la cifra de los 90 centavos. En este momento está en 94 centavos. En todo caso, una caída de 4 centavos para tener otra nueva caída que la catapulte a esta empresa al lugar desde donde empezó a subir 60 centavos. En todo caso, ya esta acción la mantenemos al margen de nuestra lista hasta que vuelva a tener una especulación como la que tuvo el día de ayer y conserve sus ganancias, incluso extienda sus ganancias por un par de días para que vuelva a caer, porque es lo que realmente ocurre con estas acciones, que suben de un momento a otro, pero no sostienen sus ganancias y al par de días están cayéndose nuevamente. En todo caso, esta acción tiene más posibilidades de caer que de volver a subir. La siguiente de nuestra lista tiene por símbolo BGXX. BGXX. Y habíamos indicado el día de ayer que esta acción estaba prácticamente en el medio de la zona de resistencia y también de esta zona de soporte, relativamente un poco más alejado de la zona de soporte siguiente, digamos, de esta acción, que se encuentra más o menos en la altura de los 68-70 centavos. La acción
no ha tenido una actividad atractiva el día de hoy, una actividad que nos haya podido ofrecer. Como pueden ver, ha tenido prácticamente un comportamiento plano durante la mayor jornada bursátil, desde las 10:30 de la mañana hasta que se terminó la jornada bursátil. No ha tenido ni mayores subidas ni mayores bajadas. Incluso se podría decir que está tocando o está teniendo cierto soporte sobre este punto donde se formó el breakout el día de ayer. En este momento está ligeramente por debajo de ese punto. Si es que el día de mañana o los próximos días empieza a seguir cayendo, se puede considerar una participación en la caída por un breakdown, que en todo caso estaría a la altura de $1.05 aproximadamente. Si es que la acción empieza a caer y romper sobre esta zona de manera descendente, entonces se podría considerar una participación por alguna ganancia decente que nos pueda ofrecer esta acción en la caída. En todo caso, estamos más atentos a una caída que a una subida. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo GSUN. Y teníamos en nuestra lista esta acción ya que el día de ayer se habían producido dos breakouts, incluso tres breakouts, pero dos breakouts considerando la actividad diaria, es decir, estrictamente de lo que pasó el día de ayer. Y tenemos un breakout de la línea más grande que corresponde a una actividad mensual, pero vemos que no pudo continuar su racha alcista del día de ayer. La acción terminó en los $3.50, $3.42 el día de ayer. Y el día de hoy prácticamente se desplomó la acción. Empezó valiendo $2.66 por una caída fuerte que ha tenido esta acción el día de hoy. En todo caso, está tocando soporte en este punto que corresponde al análisis estrictamente de lo que sucedió el día de hoy. Sobre la zona de los $2.10 se podría producir una caída importante en los próximos días, ya que la acción el día de hoy ha tenido una pérdida que fue desde los $2.65 hasta su punto más bajo, los $2.10, una pérdida de 55 centavos en lo que fue la jornada del día de hoy, pero una pérdida global que va desde los $3.42 hasta los $2.10, una pérdida de $1.32 que ha tenido esta acción el día de hoy. En todo caso, tiene más posibilidades de caer que de volver a subir, ya que ha tenido una tendencia muy negativa el día de hoy, a no ser que esta acción se recupere y vuelva a los puntos altos que ha tratado de llegar el día de ayer. En todo caso, hay que estar atentos a cualquier dirección que pueda determinar el rumbo de esta acción. La siguiente de nuestra lista tiene por símbolo MSGM. Y lo que podemos ver es que esta acción también ha tenido un comportamiento negativo. El día de ayer tuvo un crecimiento que fue consecuencia del crecimiento del día de antes de ayer, que fue desde los $7.40, incluso llegando hasta los $36. El día de hoy ha tenido una caída la acción desde los $36, que es donde terminó el día de ayer. Comenzó la acción valiendo el día de hoy $28, $29. Y lo que fue la jornada del día, ha habido un breakdown, como pueden ver. Vamos a eliminar esta línea que está acá para que se note mucho más claramente el breakdown. Y el breakdown ocurre en esta línea que estoy graficando, de los $27.80 aproximadamente, por una pérdida y una ganancia correspondiente desde los $27.30 hasta su punto más bajo, los $23, es decir, una pérdida de $4, incluso a puntos más bajos de $22, una pérdida que se traduce en ganancia de $5 para todos aquellos traders que han realizado una venta en corto de esta acción, considerando este punto técnico. E incluso si es que no se pudo participar del breakdown en un inicio,
se pudo participar del rebote que, como pueden ver, volvió a tocar el punto técnico que estamos mencionando y volvió a caer la acción ya ininterrumpidamente sin ningún otro rebote desde 2:30 del día hasta las 4 de la tarde, para llegar a finalizar en 22 dólares con 73 centavos, pero tiene un punto más bajo de 22 dólares con 22 centavos, que fue lo que el balance que tuvo esta acción el día de hoy. En todo caso, esta acción, debido a su crecimiento de 2 días, el día de hoy ya tuvo una pérdida y lo más probable es que pueda seguir cayendo debido a la pérdida fuerte que ha tenido el día de hoy. Desde los 36 dólares hasta los 22 dólares, una caída de 14 dólares que ha tenido esta acción el día de hoy. Lo podemos ver traducido en la vela roja que se produjo después de dos velas blancas que se produjeron por dos crecimientos de días consecutivos. El día de hoy ya tiene una vela roja que se traduce en una pérdida para esta acción. En todo caso, cuando comenzó la vela roja, ya hay posibilidades de que la acción incluso pueda volver a donde comenzó a subir, es decir, más o menos a la altura de los 4 dólares, incluso a puntos más bajos de 2 dólares, que es de donde comenzó a subir esta acción. En todo caso, se considera esta acción culpable hasta que se demuestre lo contrario. La siguiente de nuestra lista tiene por símbolo CETX. Y esta acción, viendo lo del gráfico del día de hoy, todavía se encuentra en zona de breakout. Como pueden ver, el breakout está por encima de los 9 dólares. En este momento está en 8 dólares. Perdón, en 9 dólares con 90 centavos. Es decir, 90 centavos por encima de la zona del breakout. Pero lo que corresponde a la actividad del día de hoy, la acción ha tenido una pérdida prácticamente. No una pérdida, pero una actividad irregular que no ha determinado muy bien el rumbo de la acción. Ha estado rondando desde los 9 dólares hasta los 11 dólares, pero sin tocar un punto técnico que se considere relevante, salvo este de acá, que es donde rebota efectivamente la acción, considerando en todo caso el rebote que vendría a ser el deep buy ya de manera mensual sobre la zona de los 9 dólares con 15 centavos, que es donde rebota la acción y el rebote lanza la acción hasta los 11 dólares. Digamos que la acción ha tenido un comportamiento irregular, ya que ha comenzado en los 9 dólares con 95 y ha terminado en 9 dólares con 87 centavos. No ha subido ni ha bajado muy fuertemente, pero sí ha ofrecido una posibilidad de participar en una ganancia, en un rebote que ha demorado. Sí, como pueden ver, es una zona de mucha volatilidad. 9:30 de la mañana hasta 10:30, incluso las 11 de la mañana. Recién para las 12 comenzó a rebotar. Las 11 de la mañana incluso tuvo un comportamiento plano donde no se podría distinguir, pero para las 12 de la mañana comenzó el rebote que mandó a esta acción desde los 9 dólares con 10 centavos hasta los 11 dólares, incluso 11 dólares con 20 centavos, al precio, a la zona que llegó esta acción el día de hoy. En todo caso, fue una oportunidad un tanto riesgosa, considerando la baja volatilidad, la baja participación, el bajo volumen de los inversionistas. Como pueden ver, hay periodos donde ha habido bastante inactividad, pequeños periodos que no ofrecen cierta garantía para algunos traders, considerando que se puede ejecutar una operación pero no se podría salir, ya que si es que se decide comprar, ahí se corre el riesgo de que acá, o si es que se decide comprar, pues se corre el riesgo de que acá no se pueda vender, ya que nadie va a poder volver a comprar. Pero ahí está la acción. Eso fue lo que sucedió el día de hoy. Teniendo esos periodos, incluso tuvo un rebote muy respetable desde los 9 dólares con 10 centavos hasta los 11 dólares, es decir, una ganancia de 1 dólar con 90 centavos. A pesar que haya sido lento, el rebote se dio finalmente. En todo caso, esta acción la mantenemos en nuestra lista hasta que vuelva a tener una volatilidad importante. Todavía está en zona de breakout, como hemos mencionado.
Si es que la acción empieza a seguir creciendo, este es el punto técnico a tener en consideración, 12 dólares con 32 centavos. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo MGAM. Y el día de ayer habíamos dejado a esta acción con este comportamiento también irregular, que como podemos ver es como un valle que se había formado el día de ayer, ofreciendo pero sí una oportunidad de participar en esta zona en el breakdown que se produjo el día de ayer. Y el día de hoy, perdón, un estornudo. El día de hoy ha tenido un comportamiento, se ha producido un breakout, como pueden ver, sobre la zona de los 2 dólares con 95 centavos. Se rompió, incluso se podría decir que hubo un breakdown, considerando que la acción rompió la zona de los 3 dólares con 23 centavos, que era el punto técnico bajo a considerar si es que la acción tenía una tendencia bajista, y efectivamente comenzó la acción ya con esa ruptura imposible de participar, ya que era una zona muy baja, aunque se tuvo todavía un margen de, veamos, desde los 2 dólares con 95 hasta los 2 dólares con 60 centavos para participar, es decir, unos 35 centavos. Pero de ahí en adelante la acción empezó a crecer, como pueden ver, se produjo un breakout en la zona de los 2 dólares con 95 centavos. Ya la acción no trató de rebotar sobre este mismo punto, 2 dólares con 95 centavos. Simplemente la acción ya se mantuvo en territorio positivo con respecto a ese breakout, llegando incluso hasta los 3 dólares con 95 centavos en su punto más alto, es decir, una ganancia de $1 por acción que ofreció esta acción el día de hoy. Veamos el breakout, extendamos el breakout un poco más para que puedan ver bien la zona del punto técnico. La zona de los 3 dólares es el punto técnico. Incluso si es que la acción empieza a caer, puede rebotar sobre esta zona y se puede considerar un rebote que pueda generar algunas ganancias el día de mañana. Sí tuvo buena actividad, buena participación, buen volumen de participación. En todo caso, debido al comportamiento del día de hoy, parece que la acción se ha vuelto a tornar positiva, considerando que tiene resistencia en la zona de los 4 dólares con 15 centavos, una resistencia más alta en la zona de los 4 dólares con 50 centavos, si es que la acción decide seguir creciendo como lo ha estado viniendo haciendo desde el día de antes de ayer, de que ha ido la acción desde el dólar de valor hasta los 3 dólares con 44 que se encuentra en este momento. En todo caso, esta acción la podemos considerar inocente hasta que se pruebe lo contrario. Ha tenido un comportamiento positivo durante el día y pueda seguir creciendo en los próximos días. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo EBET. Y lo que podemos ver de esta acción es que se produjo el breakdown ya habiendo iniciado la jornada, la bolsa de valores, y la acción ha tenido un comportamiento prácticamente plano, rondando la zona de los 93 centavos hasta su punto más bajo, la zona de los 84 centavos, pero sin tocar un punto técnico, ya que el punto técnico se tocó antes de abrir la jornada, habiendo podido participar incluso de esta pequeña caída del dólar de valor hasta la zona de los 89 centavos, 88 centavos, una caída de 10 centavos que ofreció simplemente al inicio de la jornada. En todo caso, esta acción la mantenemos en nuestra lista hasta que vuelva a tener actividad importante como la que tuvo el día de ayer. En todo caso, esta acción la retornaron, como podemos ver, al lugar desde donde comenzó la subida, la zona de los 95 centavos, 94 centavos, que es el lugar donde ahorita está perteneciendo. En todo caso, esta acción es negativa hasta que se demuestre lo contrario. La siguiente de nuestra lista tiene por símbolo QNRX.
Y esta acción también ha tenido una recuperación. eh, Pareciera ser confuso la zona desde donde comienza la actividad del día de hoy, pero estamos graficando la línea vertical para separar los días. Esta acción la habíamos considerado negativa hasta que se demuestre lo contrario, ya que el día de ayer comenzó muy en positivo pero terminó en negativo y ya no volvió a tocar su punto bajo de soporte, salvo al inicio de la jornada a las 10:30 de la mañana, no, 10:30, 10:15 de la mañana, 10:30 está por acá, un poquito más al medio. 10:15 de la mañana toca este punto técnico de más o menos los $2 con 5 centavos, pero no logra concretarse el breakdown, más bien logra concretarse una subida que va desde justamente los $2 con 10 centavos, $2 con 5 centavos, hasta los $2 con 48 centavos. Se podría decir que se produjo un breakout sobre esa zona, los $2 con 25 centavos, ya que se puede apreciar una vela alcista que determina la tendencia de crecimiento de la acción, aunque ha tenido un crecimiento pero después un comportamiento plano que dejó a la acción sobre el valor de los $2 con 48 centavos. Esta acción ha tenido periodos de bajo volumen, lo cual no garantiza una participación precisa sobre la acción. Esta acción simplemente la consideramos en nuestra lista hasta que vuelva a tener mayor volumen y de repente mayor volatilidad, ya que ahorita no está tocando ningún punto técnico importante del que dejó el día de ayer, ni a este punto de 2.74, ni este de acá de $2 con 10 centavos para una caída. En todo caso, esperamos a que toque esos puntos técnicos para considerar una participación de acuerdo a la actividad que se muestra. La siguiente de nuestra lista tiene por símbolo CVNA. CVNA. Y el día de ayer teníamos en radar a esta acción, considerando que podía crecer. Y efectivamente creció, pasó desde los $13 a valer, a llegar incluso sobre los $20, $19 con 30 centavos. Pero el crecimiento se dio previa a la apertura de la bolsa de valores. Y de ahí la empresa no pudo sostener sus ganancias. Y la oportunidad que se dio fue el breakdown, como pueden ver. Y a pesar de que la acción ha tenido un crecimiento, el resto del día ha caído prácticamente en la zona de los $16 con 20 centavos. $16 con 15 centavos ha tenido ya una caída. Trató de romper esa zona en un inicio a las 10 de la mañana, no se pudo. Trató de volver a llegar ligeramente a esa zona sobre las 11:20 del día, no se pudo. Trató de llegar una tercera vez a las 2 de la tarde y ahí ya se produjo la ruptura, como pueden ver, que mandó a esta acción desde los $16 hasta los $14, que es donde se encuentra en este momento, pero su punto más bajo llegó incluso a los $13 con 55 centavos. En todo caso, está encontrando soporte en el punto más alto que dejó el día de ayer, que es una zona de prácticamente los $13 con 55 centavos, que es donde está tratando de rebotar. Pero se produjo la ganancia desde los $16 con 15 centavos aproximadamente, hasta $16 con 10 centavos, hasta su punto más bajo de los $13 con 59 centavos. Es decir, una ganancia de $2 con 40 centavos, 50 centavos por acción que ha brindado esta acción el día de hoy. Esa fue la evolución el día de hoy. En todo caso, debido al comportamiento negativo que tuvo esta empresa el día de hoy, tiene posibilidades de caer, y lo podemos confirmar con la vela que ya está en negativo, que se formó el día de hoy y que podría incluso seguir cayendo en los próximos días, a no ser que la acción nos demuestre lo contrario, como suele suceder con algunas acciones. Está encontrando cierta resistencia sobre este punto de los $17 con 70 centavos. Se podría decir que tendría que romper toda esta zona para seguir creciendo. Un punto más conservador sería la zona de los $20 para considerar que esta acción quiera seguir creciendo y participar de la subida.
comprar barato y vender caro es lo que todos queremos. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo PTON. Y vemos, sí, PTON. Y vemos que esta acción sigue en franco crecimiento, de cual la dejamos el día de ayer, $13 con 68 centavos. En este momento está sobre los $17, casi los $17. Ya pasó su segundo punto técnico, el que habíamos indicado el día de ayer, sobre los $15 con 90 centavos. Y el próximo punto sería este de acá, $20, pero se encuentra en crecimiento, lo podemos corroborar con la actividad que ha presentado. En todo caso, ayer tuvo un breakout, pero la acción comenzó por debajo de la zona del breakout, pero rápidamente comenzó a subir, como podemos ver. Trató de chocar nuevamente este punto técnico que habíamos considerado importante, y la acción, la primera hora de jornada, estuvo indecisa, como generalmente ocurre con todas las acciones. De ahí ya la acción prácticamente se mantiene sobre esa zona, por encima del punto técnico donde se terminó el día de ayer, con ciertas bajadas, como correcciones, con ciertas bajadas, pero finalmente la acción terminó en positivo, pasando desde los $15 con 43 hasta los $16 con 97 centavos. En todo caso, debido al breakout, considerando este punto como el breakout inicial, se pudo haber participado de ciertas caídas que pueden ser peligrosas, pero son como deep buys, pero ya sobre considerando que tienen puntos técnicos. Este punto técnico de acá, que se considera como un breakout multidiario, donde se podría considerar un rebote, pero no es la clase de gráfico a la cual estamos acostumbrados de sugerir las participaciones, pero de todas maneras se podría analizar más a profundidad y considerar sobre alguna próxima estrategia a considerar en caso de comprar barato y vender caro. Pero esta acción, como podemos ver, ha tenido un comportamiento ligeramente irregular, salvo este de acá. No se confirmó acá hay un breakout, sí, hay un breakout, podemos decir, sobre los $17. Pueden ver que acá la acción trata de llegar a este punto en un inicio, trata de llegar por segunda vez, por tercera vez trata de acariciar, por cuarta vez, y a la cuarta se produce la ruptura. Sí, es verdad, pero finalmente no rebotó como nos hubiera gustado que rebote. Generalmente las acciones se encuentran deep buy en esta zona de los $17 con 5 centavos. La acción comenzó a retroceder temerosamente, pero se volvió a recuperar, tratando de llegar a la zona del punto técnico en análisis, los $17 con 5 centavos. En todo caso, esta acción ofreció ganancias, sí, pero también ofreció pérdidas. Si es que nos hubiéramos arriesgado a participar en el deep buy, $17 con 5 centavos. La acción bajó hasta los $16 con 30 centavos. Y no nos vamos a cansar de repetir que cuando la acción no está yendo acorde a nuestros planes, no sucede lo que generalmente sucede cuando hay esta clase de eventos. Simplemente cortamos rápido las pérdidas para preservar nuestro capital, que es el objetivo número uno: no perder capital, permanecer siempre dentro del juego de la bolsa de valores y ganar plata, que es lo que todos queremos. Así es, siempre se arriesga y nada está libre de riesgos. Se puede perder, pero lo importante es no perder mucha plata. En todo caso, esta acción, debido al balance general, todavía está muy en positivo. Sigue creciendo con respecto al crecimiento del día de ayer. Está por encima de la zona del breakout de este punto de acá, $15 con 93 centavos aproximadamente. Y su próximo punto técnico, como indicamos, es la zona de los $20. O sea, todavía tiene un techo muy alto para seguir creciendo. Podría seguir creciendo en todo caso en los próximos días. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo OPAD. OPAD. Y con respecto al día de ayer, esta acción
ha rebotado, como podemos ver, sobre la zona del breakout que habíamos dibujado sobre el valor del dólar con 2 centavos, dólar con 1 centavo. Rebotó un rebote muy rápido también, de repente un poco difícil de atrapar, considerando que el rebote fue más seguro sobre la zona del dólar con 5 centavos, que es donde finalmente se produce el rebote, considerando el breakout mensual que vamos a ver en unos momentos, un dólar con 5 centavos. Para recordar, el breakout que habíamos graficado el día de ayer era efectivamente esta línea que está en este momento, un dólar con 2 centavos la habíamos puesto, pero en realidad ocurre sobre el dólar con 5 centavos, que es donde rebota la acción, como rebotó el día de hoy, por una ganancia desde el dólar con 5 hasta el dólar con 15, 16, incluso tratando de llegar a la zona del dólar con 20 centavos. Una ganancia de 10 centavos, 11 centavos por acción que ofreció esta acción el día de hoy, confirmando que en todo caso tiene una posibilidad de seguir creciendo. Sí, está todavía en zona de breakout, sí, pero tiene todavía un camino largo para llegar a su punto técnico de resistencia, un dólar con 28 centavos. Y si es que la acción decide tornarse a la baja, un dólar con 5 centavos, que es donde el punto donde rebotó, sería el punto de análisis para identificar un posible breakdown, es decir, una caída que pueda romper la zona de soporte en los próximos días. Esta acción se encuentra ligeramente neutral, aunque debido al último rebote se podría decir que pueda seguir creciendo, considerándose que está en zona positiva en el balance mensual de la acción. En todo caso es neutral hasta el primer punto que logre alcanzar. Sería este de acá, dólar con 25 centavos o el dólar con 5 centavos. Lo primero que alcance determina cuál sería la actividad de esta acción, la oportunidad de esta acción. La siguiente de nuestra lista tiene por símbolo LPSN. Y lo que podemos ver de esta acción es que ha tenido también un crecimiento un tanto no tan volátil, pero finalmente un crecimiento y un breakout. Vamos a separar primero las líneas para que puedan diferenciar bien los días. Donde se dibujó la línea vertical es donde comienza el día de hoy, y vamos a graficar la zona del breakout. Como pueden ver, es esta zona de acá, que es efectivamente donde rebota la acción. 16 dólares con 90 centavos es la zona del breakout, que trata de romper, como pueden ver, en un inicio. Al iniciar la jornada trata de llegar a ese punto, no se puede. Trata de llegar a este punto más alto, no se puede. Se trata nuevamente, rompe esta zona de acá, pero ya finalmente la ruptura se confirma sobre las 12:30, 12:31 se confirma la ruptura, que dura el breakout prácticamente 2 horas hasta que se produce el rebote. En este momento sí se produce el rebote que nos hubiera gustado ver en la acción anterior, es decir, la acción retorna al punto técnico desde donde comenzó el breakout y finalmente rebota, como pueden ver, 16 dólares con 90 centavos hasta los 17 dólares con 50 centavos en su punto más alto. Un rebote por una ganancia de 62 centavos por acción que nos ofreció de participar esta acción, valga la redundancia, con una ganancia global, un balance global que va desde los 13 dólares del día de ayer hasta los 17 dólares donde está el día de hoy, y con proyección a seguir creciendo. En todo caso, recordamos el gráfico de carácter mensual, y lo que podemos ver es que efectivamente tenemos ya 2 velas positivas, 3 velas positivas. Está tratando de llegar, ya superó la zona de su punto técnico que habíamos indicado el día de ayer, la zona de los 16 dólares con 60 centavos, que concuerda perfectamente con la zona de soporte de acá,
tiene todavía cierto soporte, perdón, resistencia sobre los 17 dólares con 35 centavos. Está ligeramente superior sobre ese punto. En todo caso, esta acción la teníamos en nuestro radar el día de ayer y el día de hoy ha dado actividad. Puede seguir creciendo, que retorne a esta acción hasta su próximo punto técnico, 21 dólares con 22 centavos. Sería su próximo punto técnico, a seguir creciendo por una ganancia de 2 dólares con 50 centavos que podría ofrecer en los próximos días esta acción, si es que los compradores siguen dominando, siguen teniendo el control de esta acción en los próximos días. LPSN entonces es una acción que se torna muy atractiva para comprar barato y vender caro en los próximos días. La siguiente de nuestra lista tiene por símbolo VERI. Y habíamos indicado que esta acción, primero vemos comenzando que esta acción tiene una vela roja, es decir, ha tenido un comportamiento negativo, aunque se mantiene por encima de la zona del breakout inicial sobre los 9 dólares con 70 centavos. Se está manteniendo sobre ese punto. Veamos qué es lo que ha sucedido. Y lo que ha sucedido ha sido un breakdown, pero un breakdown muy ligero, ya que la caída fue desde los 9 dólares con 60 centavos hasta los 9 dólares con 37 centavos, pero la acción se recuperó rápidamente. Como pueden ver, trata de romper esa zona en un inicio, no se puede. Por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez, recién a la quinta vez se produce la ruptura que confirma el breakdown. En todo caso, pero debido a que la acción tiene un comportamiento positivo de manera global y en este momento está retornando a su zona del breakdown, es decir, al punto técnico que pudiera romperse debido a una volatilidad el día de mañana o a un squeeze, a un short squeeze, en todo caso la acción puede seguir creciendo, pero ya considerando que está un poco más lejos de su punto técnico de resistencia, 10 dólares con 43 centavos. Está más lejos de ese punto que el de acá, 9 dólares con 36 centavos, por una nueva caída como la del día de hoy que se produzca. Y también tiene fuerte soporte considerando la actividad del día 31 de enero, la actividad del día 1 de febrero y la actividad del día la actividad de esos, solamente de esos dos días, 31 de enero, 1 de febrero. En todo caso, esta acción puede estar para cualquiera de los dos lados, ya que podría rebotar considerando su zona de soporte mensual, o podría ya debilitarse y romper y comenzar la tendencia bajista que quiebre el breakout del día de ayer y del día de hoy. En todo caso, esta acción no se podría decir si está culpable o inocente, ya que está culpable por lo que sucedió el día de hoy, pero está inocente por el comportamiento general de los días, ya que está por encima del breakout y se podría decir que pueda volver a retomar fuerzas para seguir creciendo. Vemos que tiene una zona ya de resistencia mucho más alta sobre los 13 dólares con 79 centavos, 13 dólares con 60 centavos, un margen de todavía casi 2 dólares para seguir subiendo. En todo caso, esta acción está neutral hasta que se muestre en qué dirección va a ir. La siguiente de nuestra lista, RDFN. Y esta acción también ha tenido un crecimiento con respecto al día de ayer. Veamos rápidamente. Efectivamente, ayer dejamos a la acción sobre la zona de los 8 dólares con 66 centavos. El día incluso comenzó el día en los 7 dólares. El día de hoy ha tenido un breakout, como pueden ver, que ha durado prácticamente 3 horas y media. Vamos a dibujar el breakout. Ocurre sobre este punto de acá y efectivamente se comprueba con el rebote que tuvo ya para finalizar la jornada. Un rebote no tan fuerte, pero finalmente sí rebotó ligeramente desde la zona de los 9 dólares con 60 centavos. En este momento está en 78 centavos, es decir, ha producido una ganancia de
18 centavos, incluso llegando a 9 dólares con 80 centavos para confirmarse una ganancia de 20 centavos. Pero el breakout ofreció la mayor posibilidad de ganancias desde los 9 dólares con 60 hasta los 10 dólares con 60, es decir, una ganancia de $1 por acción que ofreció el día de hoy. Esta acción en todo caso está muy en positivo con respecto al gráfico mensual. Podemos ver ya que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 días de constante crecimiento. Esta acción comenzó en los 5 dólares con 70, en este momento está en 9 dólares con 78 centavos. Incluso ya se rompió esta zona técnica, este punto técnico de resistencia de meses anteriores, del mes de junio del año pasado. Se rompió esa zona ligeramente, está encontrando cierta resistencia. Tiene todavía un punto más alto sobre los 12 dólares con 63 centavos. Todavía un techo muy alto por seguir creciendo si es que los compradores siguen tomando la iniciativa de esta acción. Aunque se podría decir que por el comportamiento de la vela se podría decir que ha adquirido cierto cansancio, aunque eso no es nada definitivo. Siempre todo se verifica en el comportamiento de los inversionistas, en lo que se muestra en el gráfico y no en el comportamiento de la vela, que es lo que acabamos de indicar. En todo caso, esta acción está en positivo hasta que se demuestre lo contrario. Está en positivo a pesar de estar ligeramente por debajo del punto técnico, que vendría a ser este de acá, los 10 dólares con 13 centavos, pero podría rebotar el día de mañana y volver a subir, a pasar esa zona del punto técnico. Esta acción es positiva hasta que se demuestre lo contrario. La siguiente de nuestra lista ya viene a ser una acción de nuestro radar del día de hoy. Tiene por símbolo VINO, un crecimiento de 300%, es la acción con mayor ganancia porcentual que hemos revisado. Veamos entonces cuál fue su actividad el día de hoy. Y veamos que desde que comenzó la jornada a las 9:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde no tiene nada de actividad, produciéndose una ruptura antes de la 1 de la tarde desde el valor de $1.69 hasta los 5 dólares con 39 centavos. Una crecida muy rápida donde no se puede atrapar los pequeños breakouts que ocurren como este de acá, pero lo que sí podemos verificar, o lo que sí podemos estar seguros, es que ha podido tocar algún punto técnico de meses anteriores debido a su explosivo crecimiento, y verificamos que ocurre un breakout sobre esta zona. Ahí sí ya es más seguro participar cuando se rompe esta zona de los 3 dólares con 38 centavos. Veamos bien, 3 dólares con 4 dólares. 4 dólares es la zona del breakout, considerando la resistencia del mes de octubre del año pasado, nuevamente en noviembre del año pasado, que es donde trata de llegar a esa zona, pero el día de hoy sí ya se produce la ruptura. 4 dólares en este momento está en 5 dólares con 40, es decir, sobre este punto sí se pudo haber participado ya de manera más segura sobre los 4 dólares para considerar la ganancia que se tradujo en $1.40 de ganancia por acción durante el resto del día. La acción no trató de regresar, como podemos ver, al punto técnico. Podría regresar en los próximos días o el día de mañana y podríamos volver a participar en el deep buy, que es una participación mucho más segura, o considerar que toque este punto de 5 dólares con 70 centavos para que la acción siga creciendo en los próximos días, viendo que su próxima zona de resistencia vendría a ser esta zona de acá, ya mucho más arriba, sobre los 12 dólares con 70 centavos. Tiene un poco más de resistencia en esta zona, ya que sobre este periodo tiene prácticamente periodos de caída, pero en la zona de mayo del año pasado, donde estaba rondando los 12 dólares, ahí tiene ya mayor resistencia, es decir, una subida todavía de 7 dólares, si es que los compradores continúan con la tendencia del día de hoy. En todo caso, esta acción está positiva hasta que se demuestre lo contrario. La siguiente de nuestra lista tiene por símbolo VINE.
y lo que podemos ver, esta acción ha pasado de valer el dólar con 4 centavos hasta el dólar con 80 centavos de valor. Ha roto este punto técnico de acá de resistencia, que era previamente soporte y después se convirtió en resistencia. Se rompió para producirse un breakout. Un dólar con 50 centavos era el punto técnico a evaluar. Y vamos a ver, en todo caso, efectivamente se produce la ruptura y como pueden ver se produce el rebote sobre ese punto que confirma el breakout. En todo caso, la forma segura de participar era en el rebote, que si bien es cierto demoró en rebotar, pero rebotó finalmente, incluso por dos oportunidades. La primera desde el dólar 50 hasta el dólar con 69 centavos. La segunda desde el dólar con 50 hasta la zona del dólar con 97 centavos, es decir, una ganancia de 47 centavos por acción. La acción terminó en un dólar con 79 con un saldo muy positivo. En todo caso, esta acción está muy en positivo, considerando su punto técnico próximo muy arriba en la parte de los 3 dólares, es decir, un dólar con 20 de margen para seguir creciendo. Ligeramente tiene resistencia sobre este punto, pero no tanto como el punto que acabamos de mencionar, los 3 dólares. Se nota sobre esta actividad que tiene más resistencia, que acá ligeramente está con una zona de resistencia que se puede romper más fácilmente. Veamos qué es lo que sucede el día de mañana. Si es que se continúa con la ruptura, es decir, con el breakout, para seguir participando, o si es que de repente empieza a caer y vuelve a rebotar sobre este punto un dólar con 50 para otro posible rebote, es decir, otro posible deep buy que nos permita generar ganancias. En todo caso, esta acción es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La siguiente de nuestra lista, BPTS. Y lo que podemos ver de esta acción es que tiene un comportamiento negativo con respecto al día de ayer. Comenzó el día de ayer sobre los 41 centavos. El día de hoy rápidamente subió hacia los 90 centavos. Pero vemos que ha estado en franca caída, incluso produciéndose un breakdown que se confirma en esta zona, en la zona de los 70 centavos, más o menos. Efectivamente, la zona de los 70 centavos. Se trata de romper ese punto. En un inicio no se puede romper. En una segunda oportunidad se trata de romper. Ya para las 10:30, de manera más sólida, se produce la ruptura desde los 70 centavos hasta los 62 centavos, una ganancia de 8 centavos por acción. Y vemos que la acción regresa al punto técnico y vuelve a caer, es decir, en el rebote inverso también se produjo una nueva oportunidad para seguir obteniendo ganancias y la acción terminó retornando nuevamente al punto técnico y se queda prácticamente sobre esa zona. Veamos entonces qué es lo que ocurre el día de mañana. Acá tenemos un doble análisis, ya que tenemos una formación chartista que se llama Cap and Handle, que más o menos consiste en que la acción es una tasa que podría volver a tener un comportamiento alcista. Como podemos ver, tiene una caída, tiene un periodo plano y puede volver a tener una subida para considerar que la acción pueda seguir subiendo, es decir, pueda seguir subiendo así, pero siempre y cuando toque este punto técnico de acá de los 90 centavos. Está en este momento en el punto técnico que corresponde al análisis diario. Podríamos ver qué es lo que sucede el día de mañana, si es que la acción recupera la fuerza de crecimiento o decide caer. Entonces el punto técnico a considerar es este de acá, la zona de los 61 centavos. Incluso se puede mantener plana debido a la indiferencia de los participantes. En todo caso, esta acción está más cerca sí de ser negativa que de ser positiva, pero veamos sobre este punto qué es lo que sucede el día de mañana. Veamos la siguiente de nuestra lista, tiene por símbolo LUCY.
perdón, LUCY, y vemos sobre esta acción que ocurre un breakdown sobre la zona de los 3 dólares con 40 centavos. Ocurre el breakdown. Como se puede ver, esta acción comienza muy en positivo con respecto al día de ayer. Se puede ver que empieza a subir rápidamente desde el dólar con 50 centavos hasta un punto más alto de los 4 dólares, casi los 5 dólares, pero rápidamente el resto del día tiene una caída fuerte que se traduce en un breakdown que va desde este punto de acá, los 3 dólares con 40 centavos, hasta terminar la acción en los 2 dólares con 40 centavos, es decir, una ganancia sólida de $1 por acción que se confirma con el breakdown de esta acción. En todo caso, esta acción tiene más posibilidades de caer que de seguir creciendo, pero confirmémoslo con el gráfico de manera mensual y vemos que ha roto la acción puntos técnicos considerables, pero no ha podido sostener su ganancia. Primero rompió este punto de acá, el dólar con 68, después rompió este punto de acá, los 3 dólares, pero no pudo sostener su ganancia y vemos que cuando ha obtenido un comportamiento ligeramente similar a este, como este de acá, o como esta vela de acá, la acción simplemente empezó a caer, y acá también empezó a caer. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Que siga cayendo en los próximos días. Es lo más probable que suceda en los próximos días. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo CIFR. Y lo que podemos ver, esta acción está en positivo ya de prácticamente 3 días antes del análisis del día de hoy. El día de hoy ha tenido un crecimiento importante tratando de llegar a este punto técnico de los 2 dólares con 60 centavos. No se sostuvo sobre ese punto, pero veamos el comportamiento del día de hoy y efectivamente tiene un comportamiento, si bien es cierto, de subida, pero también así como subió rápido, bajó rápido, no sostuvo sus ganancias, pero se produce un breakout en el análisis diario y también un rebote que no fue muy fuerte, fue desde la zona del dólar con 86 centavos hasta los 2 dólares con un centavo, una ganancia de 15 centavos por acción. Pero viendo el breakout sí estuvo más interesante desde nuevamente esa zona, la zona del dólar con 85 centavos aproximadamente, sí, efectivamente, hasta los 2 dólares con 85 centavos, es decir, una ganancia de $1 por acción. En cuanto que duró el breakout, un aproximado de una hora, un poco más de una hora, ya que de ahí en adelante la acción simplemente tiene una caída libre y un rebote sobre ese mismo punto hasta la zona de los 2 dólares, una ganancia de 15 centavos, una ganancia decente de 15 centavos por acción que nos ofreció esta empresa. En todo caso, tendría que volver a llegar a este punto para que se considere atractiva en caso de comprar barato y vender caro, y si es que la acción tiene una tendencia alcista, o si es que en caso contrario ya empieza a tener un comportamiento bajista, sería la zona del dólar con 51 centavos que tendría que ser rota para que se considere un breakdown, o incluso un breakdown también un poco más peligroso sobre la zona del dólar con 85 centavos que actualmente es soporte, se podría romper y retornar a la acción a donde comenzó el día de ayer, la zona del dólar con 40 centavos por una caída importante. En todo caso, esta acción es culpable hasta que se demuestre lo contrario. La siguiente de nuestra lista es una acción que la teníamos en nuestro radar de ya hace de varios días. Es una conocida nuestra, GNS. Y vamos a ver el comportamiento del resto de los días. Vemos que esta acción la tenemos en nuestro radar desde el 19 de enero que empieza a tener actividad. Prácticamente está teniendo actividad hasta el día de hoy. Ya serían
11 días, 12 días de actividad ininterrumpida, incluso con un comportamiento superior el día de hoy, es decir, un crecimiento con respecto al día de ayer. Vemos que está acercándose ligeramente a la zona, al punto más alto de donde llegó en agosto del año pasado, los $9, está sobre los $7 y esta acción podría fácilmente recuperarse si es que continúa esta recuperación que ha tenido en los últimos 11 días. Tiene resistencia sobre los $10 con 77 centavos, una resistencia un poco más fuerte sobre los $10, una cifra más precisa y exacta, pero si es que retoma con fuerza la actividad de los compradores, podría retornar a donde comenzó los $30, que es cuando comenzó a cotizar esta acción, el valor que tuvo y la acción. Pero veamos qué es lo que ha sucedido el día de hoy con respecto al día de ayer y de los días que estábamos teniendo un análisis. Esta acción los últimos 2 días ha tenido, como podemos ver, un comportamiento plano, ligeramente plano, relativamente plano, tocando este punto técnico de acá, los $5 con 14 centavos. Nunca se pudo quebrar de manera bajista. Ese punto más bien el día de hoy quebró la zona de resistencia del día 30 de enero, que se traduce en un rebote sobre este punto de acá. Si bien es cierto, esta acción este gráfico no es al cual estamos siempre acostumbrados a ver gráficos un tanto más ordenados, pero coinciden con los puntos técnicos de días anteriores. Vamos a estirar esta zona de acá para evaluar bien la acción con detenimiento. Si es que la acción subió y rompió este punto técnico de acá, se considera un breakout, y efectivamente hubo un breakout al inicio de la jornada, muy peligroso que se considere un breakout, ya que, como sabemos, esta zona es de mucha volatilidad, pero finalmente se recupera la acción y trata de confirmar el breakout en una segunda oportunidad, en una segunda instancia, desde los $7 hasta los $7 con 83 centavos. El breakout duró un aproximado de 40 minutos, una hora con 15 minutos, donde efectivamente se produce el rebote en ese punto técnico. Este era el punto técnico a participar, $6 con 99, $7 por una subida hasta los $7 con 90 centavos, prácticamente los $8, casi los $8. Y esta era la zona de participación. Esta subida, esta crecida era el momento preciso para participar. De ahí tiene una caída muy fuerte que la devuelve justo al punto técnico en evaluación, pero está tratando de mantenerse por encima, está ligeramente por encima de ese punto técnico evaluado. En todo caso, esta acción es inocente, ya que está por encima del punto técnico y ha tenido un comportamiento positivo con respecto al día de ayer. El día de ayer, como podemos ver acá, ha estado valiendo $5.30 y está en este momento sobre los $7 con 9 centavos, casi $7 con 10 centavos. Podría ser que siga creciendo en los próximos días. Tendría que tocar este punto de acá para considerar una participación, $7 con 90 centavos. Si es que la acción comienza por encima de este punto, se considera un breakout, y lo que se busca es el retorno al breakout para participar en el deep buy. De esa manera se podría obtener ganancias seguras. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo TENX. Y vemos sobre esta acción que tampoco ha podido sostener sus ganancias. $1.70 comenzó valiendo el día de ayer. Subió rápidamente hasta los $4 con 18 centavos. Se produce un primer breakdown sobre esta zona de acá. Como podemos ver, $3 con 15 centavos es la zona de la ruptura. Y se produce un segundo breakdown sobre este punto de acá. Los $2 con 70 centavos. 65 centavos. Por otra segunda caída. Y si es que no se pudo participar de este breakdown, como podemos ver, desde los $3.15
hasta los 2 dólares con 67 centavos, es decir, una ganancia de 45 centavos por acción, un poco más de 45, 48 centavos por acción. La acción rebotó inversamente nuevamente en ese mismo punto, ya por una caída mucho más consecuente hasta los 2 dólares con 21 centavos, que es donde terminó, es decir, una ganancia de prácticamente 80 centavos por acción, un poco más de 80 centavos, un dólar de ganancia por acción, que es lo que ofreció esta empresa debido a su caída el día de hoy. Tiene más posibilidades de caer que de seguir creciendo, ya que ha pasado de valer 4 dólares 20 hasta los 2 dólares 21, 2 dólares con 20, 2 dólares de pérdida. Lo podemos comprobar en el gráfico mensual, y efectivamente esta acción, debido al comportamiento del día de hoy, a pesar de esta alza importante que ha tenido, tiene más posibilidades de caer, a no ser que se demuestre pues lo contrario. Siempre estamos atentos a cualquier dirección que pueda optar la tendencia de esta empresa, de esta acción. Viendo su gráfico de análisis mensual, tiene tiene resistencias mucho más altas, y este soporte de acá de la cifra del dólar con 70 centavos aproximadamente, en todo caso está más cerca de llegar a la zona de soporte que volver a llegar a la zona de resistencia que trató el día de hoy. En todo caso, esta acción es negativa hasta que se considere, hasta que se demuestre lo contrario. La siguiente de nuestra lista, FLWS. Y lo que podemos ver de esta acción es un breakout un tanto no tan volátil, pero cada vez que revisamos las acciones que ya tienen menor crecimiento porcentual, entonces hay que considerar que el rebote tampoco va a ser muy alto. Esta acción tiene un crecimiento, se trata de la acción FLWS, de 28%, en todo caso a partir del 30% para abajo, ya considerar que los rebotes no pueden ser tan volátiles. Se produce el breakout, sí, incluso tratando de ir en zona negativa, pero se vuelve a recuperar. El breakout sobre los 12 dólares con 70 centavos, que es donde ocurre el breakout, por una subida hasta los 13 dólares con 16 centavos, y nuevamente por un rebote desde ese mismo punto hasta los 13 dólares con 12 centavos, para terminar sobre ese punto. Un balance del día para otro que va desde los 10 dólares con 22 hasta los 13 dólares con 12 centavos. Veamos entonces el gráfico de análisis mensual, y vemos que está muy por encima de su zona de resistencia de meses anteriores. Podemos ver, vamos a graficar la zona de resistencia de meses anteriores. Tiene esta zona de acá. Vamos a alinear la zona de resistencia. Tenía esta zona de acá, y también tiene otra zona de acá un poco más arriba, y efectivamente está por encima de esos dos puntos. Incluso una tercera zona de resistencia vendría a ser esta de acá, ya mucho más conservadora. Se trata de la cifra de 12 dólares con 50 centavos aproximadamente. Está por encima de esa zona. En todo caso, esta acción tiene posibilidades de seguir creciendo. Su próximo techo es la zona de los 14 dólares con 82 centavos. 14 dólares con 90 centavos es su próximo techo, su próxima zona de resistencia. Tiene una subida de prácticamente un dólar con 70 centavos más para seguir creciendo. Esta acción está más en positivo que en negativo, y debido al balance que ha tenido el día de hoy, el día de mañana puede fácilmente seguir creciendo de manera exponencial como el día de hoy. La siguiente acción de nuestra lista, EGHT. De manera similar a la acción anterior, vemos un breakout sobre esta zona de los 6 dólares. Efectivamente está rondando la zona de los 6 dólares, que es donde se produce el breakout. Efectivamente se trata de romper al inicio nomás de la jornada. Ese punto no se puede,
Para las 11 de la mañana en el segundo intento ya se produjo la ruptura. Nos hubiera gustado que la acción retroceda un poco más en este momento para poder tener un margen mayor de seguridad para participar en el deep buy, pero no retrocedió, por lo cual nos quedamos, si bien es cierto, nos quedamos con las ganas, pero también no arriesgamos participar en zonas donde no se consideren puntos técnicos y por lo tanto son menos inseguras, son más inseguros a la hora de participar. En todo caso, los $6, si es que la acción decide retroceder nuevamente hasta este punto de los $6, podríamos considerar que pueda rebotar considerablemente, digamos por una ganancia de 15, 20, 25 centavos por acción, pero lo que nos muestra esta acción es que está más en positivo y más cerca de llegar a su zona de resistencia, más arriba sobre los $6 con 45 centavos, para que pueda seguir creciendo en los próximos días, o incluso a partir del día de mañana puede tocar este punto de acá y seguir creciendo por una ganancia de repente de 15, 20, 25 centavos por acción. Vemos el gráfico que corresponde al análisis mensual y similarmente a lo que habíamos evaluado en el gráfico anterior, está por encima de su zona de resistencia de meses anteriores, de junio, julio, agosto hasta septiembre del año pasado. Está muy por encima de esa zona de resistencia, por lo cual la acción está en positivo, es decir, está en zona de breakout con una próxima resistencia en la zona de los $6 con 76 centavos a considerar, es decir, un margen todavía de 30 a 35 centavos más de ganancia para seguir participando. Veamos entonces qué es lo que ocurre con esta acción que está muy en positivo. La zona del breakout ocurre en esta línea de acá, que si bien es cierto se trata de confirmar en la primera hora y media de la jornada, pero finalmente se confirma ya con el breakout que se produce de manera diaria sobre el punto que acabamos de decir, la zona de los $6. En todo caso, esta acción está más en positivo hasta que se demuestre lo contrario. La siguiente tiene de símbolo WE y también es una conocida nuestra de hace días anteriores. Veamos en todo caso primero la actividad de días anteriores. La teníamos en nuestra lista del día 1 de febrero, pero también de días anteriores, incluso del día 27 de enero la teníamos en nuestra lista. Esta acción rápidamente podemos graficar que se encuentra en zona de breakout de consideración mensual, $1 con 90 centavos, $1 con 89, $1 con 87, 85 centavos, más o menos aproximadamente. $1 con 90 centavos es la zona del breakout ya de manera muy conservadora. Podemos ver que trata de romper esa zona en un inicio, no se puede. Ahora en enero, en una segunda oportunidad, trata de romper esta zona. Recién el día de hoy se produce la ruptura. Veamos entonces dónde se produce la ruptura. El día de ayer trató de romper esa zona, pero retrocedió y finalmente se confirma el día de hoy. Si es que no se pudo participar el día de hoy porque efectivamente ya estaba por encima de este punto, se pudo participar del breakout que se produce dentro del horario, dentro de la actividad del día de hoy. Como podemos ver, trata de romper esta zona de acá, $2 con 14, no se puede. Por segunda vez trata de romper, donde sí ya se confirma la ruptura y se produce el rebote más seguro desde las 12 del día hasta las 2 de la tarde. Un rebote que fue desde los $2 con 15 centavos hasta los $2 con 35 centavos. Una ganancia de 20 centavos sólida que ofreció esta acción. En todo caso, está muy en positivo. Tendría que llegar a este punto nuevamente para considerar una participación. $2 con 35 centavos. Está sobre los $2 con 22 centavos, es decir, una subida de 13 centavos más por acción para seguir participando de una subida importante que nos permita obtener ganancias. Su próxima zona de resistencia está sobre los $3. Esta acción sobre los $3 para que pueda tener un techo un poco más alto, es decir, un techo de que todavía ofrece un margen de
78 centavos por acción, para ser más precisos, de ganancia que puede ofrecer si es que sigue esa tendencia alcista que se haya confirmado con el breakout del día de hoy. Esta acción es más inocente hasta que se demuestre lo contrario. La última de nuestra lista tiene por símbolo CAN. CAN. Y vemos que también se produce un mini breakout de consideración mensual. Podemos ver que se trata de romper este punto de acá con una subida importante desde los $2 hasta los $3, $3 con 30 centavos. No se produce la ruptura por segunda vez, no se produce la ruptura por tercera vez, no se produce la ruptura. Recién en la cuarta del día de hoy se produjo la ruptura, por lo cual está en zona de breakout, considerando que también se están rompiendo estos puntos técnicos del mes de octubre del año pasado, que concuerdan perfectamente con el punto técnico que estamos evaluando, $3 con 40 centavos, e incluso $3 con 50 centavos, para ser más conservadores. Es el punto, es la zona del breakout. Vamos a estirar un poco más esta línea para evaluar esa zona dentro de nuestro gráfico del día de hoy y ver si había posibilidades de participar, pero vemos que ya no hubo posibilidades de participar, salvo que se hubiera participado peligrosamente al inicio de la jornada, considerando esta crecida que tuvo, y finalmente que se confirmó prácticamente hasta el resto del día, hasta llegar a la zona de los casi $4. Si es que no se pudo participar del breakout que ya había ocurrido para iniciar la jornada, se pudo participar del deep buy en la zona de los $3 con 75 centavos. Como podemos ver, ocurre otro breakout en ese momento, en esa zona. Se trata de romper al inicio de la jornada, no se puede. Por segunda vez se trata de romper y se produce la ruptura, y por lo tanto la acción retorna a ese punto técnico y se produce el deep buy mucho más seguro desde los 3.75 hasta los 3.98 por 23 centavos de ganancia por acción. Por segunda vez también trató de rebotó desde los 3.75 en este momento hasta los 3.88, una ganancia de 13 centavos que ofreció por segunda vez. Esta acción en todo caso está más en positivo que en negativo, considerando que se encuentra en zona de breakout, pero tiene rápidamente un techo muy cercano a los $4 con 32 centavos. $4 con 30 centavos sería un punto más exacto a evaluar si es que la acción empieza a seguir creciendo. Esa fue la lección del día de hoy. Hemos hecho un video muy largo, muy extenso de toda esta lista de acciones. Son en total 25 acciones que hemos evaluado. Hacemos videos largos porque necesitamos evaluar y ser profundos en el análisis de los puntos técnicos y considerar todas las variables posibles. En todo caso, estudiar siempre y ser bien meticulosos y estudiosos cuando se trata de evaluar, siempre y cuando con el objetivo de preservar nuestras pérdidas, de cortar las pérdidas rápidas si es que estamos incurriendo en pérdida, y de ganar dinero, que es lo que todos queremos. Eso es todo, amigos, que tengan muy buenas noches.